estaba ya hecho antes de la Copa del Mundo, de que empezara, y ahora pues toca eso, una dinámica ya mundialista pura y dura. El No, 7 noticia, cómo impactó en el partido, el penalti, la entrada de Alejandro Valde, que fue una auténtica moto, con todo a favor también, es verdad. Pero algo o falló la conexión o estaba mal, pero algo les falló porque Belgium estuvo súper, que perdió ante Corea del Sur, que se quedó fuera en la última jornada, y esta vez puede dar un paso más y quedarse fuera solo después de 2 partidos. Bueno, pues Javier Herray, que tenemos aquí viendo el entrenamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Y tal, bueno, estamos hablando un poco de ese debut de... A ver, un médico y una para la web. Alemania van a tener un test porque ellos están necesitados y creo que los test Está como una sesión suave, los típicos 3 rondos que organiza Luis Enrique y todo esto está para estos primeros 20 buenas noticias está que llamó. Hay energías, digamos, para tratar de hacer todo, porque bueno, obviamente es el último mundial de Messi, así que se espera. Bueno, pues vaya gracias por aquí, gracias. Seguimos aquí en Cuando las coges. Antes de esa clasificación se ha realizado un poco complicada, ¿no? Porque también Japón, España tiene que jugar contra Alemania, pero todo